Bueno, ya estamos con el director del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba, para hablar de las facultades que ha pedido el Ejecutivo y otros temas en la materia. Don Elmer, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y en principio, antes de entrar al fondo y a las propuestas, a los pedidos que ha hecho el Ejecutivo, quería preguntarle por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía siempre ha tenido un peso importante, todavía lo tiene, es verdad, pero ¿cree que en los últimos 2 años, por ejemplo, ha perdido peso? ¿Y por qué se lo digo? Porque en los últimos 2 años hemos tenido ya, si no me equivoco, 5 ministros de Economía, 2 en esta gestión. ¿Ha perdido peso? ¿Ha perdido fuerza? Sí, pero no es por causa del mismo ministro, es por causa de todo el tema político, ¿no? Hay un deterioro de la política y un deterioro también de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, eso ha afectado, por supuesto, al MEF, no puede estar inmune a eso, ¿no? Y eso afecta directamente las políticas públicas. Sí, sin duda, sin duda. Porque, vamos, o sea, con 5 ministros en 2 años sí, va a ser muy complicado emprender una política o una reforma importante a mediano plazo. Y eso que el MEF es el más fuerte de los ministerios, ¿no? En otros ministerios hay mucha fragilidad, mucho más sencillo, mucho más frágil a los cambios de ministro, ¿no? Mal que bien el MEF tiene una continuidad de pensamiento, de filosofía económica, ¿no? De apertura, de estabilidad macroeconómica. En otros ministerios dependemos de cada ministro, ¿no? Ya de su tema más personal, ¿no? De la persona, de claro, su agenda propia, ¿no? Eso es muy volátil en producción, en trabajo, en varios otros ministerios, ¿no? Pero, en medio ambiente. Digamos, en este gobierno en particular ha sido un tema, digamos, netamente de política, porque, a ver, yo recuerdo el gobierno del expresidente Humala, estuvo Castilla y estuvo Segura. No es que, digamos, ambos ministros gozaran del consenso político absoluto, pero había, digamos, cierta continuidad en política, ¿no? Pero los últimos 2 años de Humala pierde control del Congreso, ¿no? Entonces también pierde control de la parte económica y mete un golazo, por ejemplo, eliminando las pensiones, ¿no? Perú eliminó las pensiones el último año de Seguro. O sea, ya era un tema que la presidencia no te defendía, ¿no? Claro, entonces necesitas necesariamente un consenso político, necesitas conversar necesariamente con el Congreso si quieres emprender, digamos, una política medianamente sostenible. Sí, porque en verdad la parte más macroeconómica en Perú está relativamente resuelta, ¿no? El Banco Central maneja la política monetaria de manera independiente, muy profesional, la inflación está en 2% en promedio hace 15 años, ¿no? Es la estrella macro de la región, el país. Claro. En la parte fiscal también Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que no ha sido degradado en los ratings internacionales, ¿no? Moody's, Standard & Poor's han mantenido a Perú y a diferencia de ello le han bajado la calificación a Chile, a Colombia o a México mismo, que han tenido que hacer importantes problemas fiscales, ¿no? En Colombia han subido un porrazo 3 puntos el IGB, en Chile 1 punto y ahora se está discutiendo, hoy día mismo Piñera está discutiendo si va a subir o no otro punto más de IGB, que están en 19, ellos arrancaron con 18 y posiblemente se vayan al 20, ¿no? Entonces, Perú no tiene esos problemas, entonces la parte macro en Perú funciona bien, pero no es suficiente, ¿no? Está así hace 15 años y ya no es suficiente. Lo que queremos avanzar ahora es la parte microeconómica, donde hay más problemas, ¿no? Tú lo has dicho antes de comenzar el programa, ¿no? O sea, al principio, el tema de pensiones, el tema de la informalidad laboral, el tema de las leyes MIPE tributarias, en general, relanzamiento productivo, descentralización, temas muy más complejos que simplemente el déficit fiscal, claro, o manejar la tasa de interés, ¿no? Y que tienen que ver, insistía, ¿no? con cómo vivimos, cómo viven los peruanos, cómo estamos, realmente cómo está nuestra economía familiar. Sí, ahora, claro, un Estado que sí es débil, la gente lo percibe, entonces pequeños grupos de poder toman control de políticas, ¿no? Y hacen lobbies, sean estos profesores, sean transportistas, sean empresarios, cualquiera es el momento de pedir algo, ¿no? Y sacar un poco de tajada. Esa era mi preocupación. Una exoneración, un aumento salarial, lo que fuese, ¿no? Esa era mi preocupación, digamos, Carlos Oliva, el nuevo ministro de Economía, es alguien que conoce profundamente el MEF, ha sido viceministro de Hacienda por 4 años, tiene mucha experiencia. Pero la mayor preocupación era cómo Carlos Oliva va a relacionarse, no solamente con el Congreso, de que por sí ya es difícil porque no hay mayoría, sino con el propio Ejecutivo, cuando hemos visto estas marchas y contramarchas los 2 primeros meses por estos pequeños grupos de poder que te dicen, te levanto una huelga, te hago un paro y tú retrocedes. Carlos Oliva, digamos, desde su punto de vista, ¿puede tener esa muñeca política necesaria que necesita un ministro de Economía? Sí, digamos que este es un segundo debut de Vizcarra, ¿no? Cambiar al ministro de Economía es como cambiar a la mitad del gabinete, en verdad, en términos relativos de poder, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, este es un segundo debut del gabinete Villanueva, ¿no? Y esperamos que ahora sea más cuidadoso y más
con más pulcritud maneja los conflictos, ¿no? ¿Cómo ves el pedido de facultades, digamos, en el fondo del asunto? ¿A qué se está apuntando con estas facultades que ha pedido el Ejecutivo? Bueno, al principio fueron muy ambiciosas, luego hubo la caída del ministro y ahora son mucho más austeras, mucho más, más mundanas, ¿no? Acotadas, ¿a qué puntos, por ejemplo? Bueno, lo central a mi juicio se ha dejado de lado todavía, que es el tema de discutir ya en serio, sobre la base de evidencia, qué régimen tributario vamos a tener para las MIPES, ¿no? Porque mucho hablamos de informalidad laboral, pero no hay trabajador informal en el aire, está en una compañía que es informal. Entonces, es imposible resolver el tema de la informalidad laboral mientras no resuelvas el tema de la compañía misma, que es informal, ¿no es cierto? Es imposible tener un trabajador formal, digamos, en planilla y que tenga todos los... Si la compañía misma es informal, eso es probabilidad cero, ¿no es cierto? Entonces, toda la discusión se ha ido en el país hacia el tema laboral, ¿no? De este famoso decreto del TCE que afecta a la formalidad, ¿no? Eso es la cúspide digamos, del problema, ¿no? No es el problema central, ¿no? Estamos hablando del problema de formal contra formal, es decir, trabajador contratado formal versus trabajador indeterminado formal, ¿no? Esa es la norma, ¿no? Pero solamente son 3 millones de formales. Los otros 12 millones o 12 millones están en informalidad. Y el grueso trabaja en compañías que son informales, no en compañías formales. Entonces, el tema es mucho más complejo. Tenemos que atacar simultáneamente la parte laboral, pero sobre todo la parte tributaria. ¿A qué me refiero? Hoy día, si tú eres una MIPE, una pyme, mejor dicho, tienes para escoger varios regímenes. Uno, el llamado RUS, que pagas 20 soles o 50 soles al mes, no llevas libros y eres formal, nadie te persigue. O el régimen RER, que es pago 1.5 mis ventas y tampoco nadie me persigue. Y el otro es el régimen general, digamos, más llamado general, porque no puede ser general cuando afecta solamente 1% de las empresas del Perú. O sea, 1% de las firmas que tienen RUC en el Perú registradas está en el régimen general. El resto está en estos otros regímenes que no son generales. Entonces, ¿cómo hacemos para, no sé, unificar o dar simplicidad a ese régimen, pero que sea de tal punto atractivo para que la gente entre? Y un tercer régimen es el régimen MIPE tributario, es decir, vendo debajo de ciertas UITs y solamente pago 10% de renta. Si vendo un poquito más, ya pago el 29.5%, ¿no? Entonces me quedo chiquito, o me parto en 2, en 3, ¿no? Entonces, eso no está resuelto. Y eso es lo que entiendo ya el MEF y la SUNAT han venido madurando por años y no están listos todavía, pero casi listos, y es la hora de haber un debate nacional, ¿no es cierto?, entre gremios, expertos, la academia, para ver cómo resolvemos. ¿Ha sido un fracaso, digamos, ese va a ser las el primer últimas reformas? paso para avanzar en la formalidad de las compañías. Luego hablemos de lo laboral, ¿no? Pero lo otro es imposible, ¿no? Es imposible sin lo primero. ¿Ha sido un fracaso las últimas reformas en materia tributaria justamente para incluir a esa gran masa de empresas informales a la formalidad? Ha habido ya varios intentos en los últimos años y no vemos que haya tenido resultados. Sí, no, efectivamente no han dado resultados, ¿no? Han fracasado por todo lo alto, ¿no? Sí. Bueno, pero la otra discusión tiene más de 20 años estos regímenes, ¿no? Claro, tiene más de 20 años. La otra discusión grande es el tema laboral. Y el pedido de los sectores también, claro, obviamente interesados, los gremios empresariales, de decir vamos a flexibilizar el régimen laboral. Pero me dices que no empieza necesariamente por ahí. Claro, es parte del problema. El problema comienza porque la compañía misma es informal. El otro problema tiene que ver con el tema geográfico. La informalidad fuera de Lima es colosal, ¿no? Uno habla de 70% de informalidad, viéndolo como el país como si fuese uno nomás. Pero si lo ves en Lima, la formalidad en Lima es más del 55%. Y la formalidad fuera de Lima no llega ni a 15%, ¿no? De empresas, trabajadores privados en el sector privado, ¿no es cierto? Dejando de lado el tema estatal. Entonces, ahí es colosal. Y es un problema entrar por ese lado. Yo creo que el problema central no es tanto la ley, sino es la productividad del trabajador y de la compañía. Bueno, pero eso te demanda, digamos, una tarea o una reforma mucho más profunda, ¿no? Cuando hablas de productividad, sí, claro, tendremos que emprender, no sé, me recuerdo lo que emprendió el exministro Piero Gessi, ¿no? Todo el tema de encontrar nuevos motores, ver cómo mejorar la capacidad de las pequeñas, de los sitios productivos. Todo eso también parece que se dejó de lado en los últimos 2 años. Te pongo un sencillo ejemplo. Supongamos que la próxima semana eliminamos las leyes laborales de Perú. Salen, ¿no? Simplemente no hay. ¿Cambia eso realmente a la gente normal que ese día va a trabajar? No.
no cambia. Solamente que ese día se irán todos formales, ¿no? Porque como ya la formalidad laboral no existe, ¿no es cierto? Todos somos formales automáticamente por definición, ¿no es cierto? Y sin embargo no ha cambiado nada la productividad, los sueldos no se moverían un centavo, ¿no? Entonces el problema no es tanto ese, no pensemos que va a ser hecho en un salón, ¿no?, entre abogados y tributaristas y salió un día humo y se acabó la informalidad laboral. No, va a tomar 20 años absorber a esta gente. A ver, no por facilitar el despido, porque básicamente cuando uno habla de flexibilidad laboral, lo que uno está diciendo, bueno, hagamos más fácil que sea despedir y que no cueste tanto contratar. No por facilitar el despido o por bajar el costo del trabajador implica que se va a volver formal. Efectivamente. De hecho, ese 70% informal ya ocurre eso, ¿no? En ese grupo de personas mayoritarias ya ocurre la libertad de contratación y despido. Bueno, porque de hecho ya ni siquiera tienen esa protección, ¿no es cierto? Ni vacaciones, ni seguridad social, ni pensiones, ¿no? ¿Pero cómo hacemos? A más liberal no puede ser. O sea, de facto, ya 70% de la fuerza laboral peruana ya está en un mercado libre, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Claro. El problema central no es ese, es, a ver, en cortas palabras, educación. ¿Por qué es importante eso? Si lográsemos mejor educación, es la manera más directa de mejorar la productividad laboral, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la gente será formal, pues, porque su productividad será más alta y podrá cumplir las leyes laborales, ¿no? Podrá tener vacaciones de un mes, podrá aportar a la seguridad social, a sus pensiones sin ningún problema. Mientras tengamos salarios de 1.000 soles, no va a ocurrir eso, ¿no? ¿Y el foco está bien puesto para ti, Elmer, desde el gobierno, desde el enfoque del Ejecutivo? No, porque yo creo que la velocidad a la cual mejoraba el rendimiento educativo de los niñitos de segundo de media, que era el examen que se tomaba en mejora de la calidad educativa, yo creo que se estancaba. El año pasado ni siquiera se tomó examen porque hubo huelga, se perdió el año escolar. Y este año no creo que haya mejoras sustanciales. Y es cuesta arriba, ¿no? Entonces estamos formando a las clases medias pobres del futuro, ¿no? Ese es el reto central de Perú. Debemos levantar un poco la mirada y ver el problema que se nos viene en el mundo por la automatización. Nos estamos fabricando pobres del futuro. Eso es central. Mira, solamente un puñado de 200.000 personas en Perú paga lo mismo en renta que toda la minería peruana. Si tuviésemos el doble de educados nomás, 400.000 personas educadas, es como duplicar la minería en términos de ingresos tributarios. Entonces, el futuro no es que estoy en contra de la minería, por supuesto que estoy hasta pro minero, pero soy más pro capital humano. Entonces, sin capital humano no hay futuro, ¿no? Y hemos perdido en estos 2 años tiempo perdido, o sea, estos 2 años han sido un fracaso. Sí, nos hemos desgastado en cosas de segundo orden por ahora, ¿no? No digo que no sean más importantes que el niño sea mejor educado, ¿no? Nos hemos ido al tema de género, que uso la palabra que no uso la palabra, ¿no es cierto? Cuando todavía lo primario, que es la cosa más material de aumentar el gasto por alumno, eso está dejado de lado, ¿no? Pero tenemos los recursos, bueno, claro, una cosa y todos quisiéramos que digamos, invertir mucho más en educación, pero tenemos una economía en este momento en déficit fiscal, tenemos complicaciones con los recursos. ¿Es viable? Le preguntaba justo el otro día el exministro del Wexler, ¿es viable invertir fuerte en educación sin descapitalizarnos? Bueno, mira, si tú, la mitad de familias peruanas que usan educación privada no paga IGB, comencemos cobrándoles, ¿no? Y de ahí sobrarían 1.000 millones de soles para comenzar a aumentar el gasto por alumno, ¿no? Claro. Te quería llevar a otro tema también importante. La ley Mulder, la famosa ley Mulder que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, más allá de analizarlo en el campo constitucional que ya lo hemos visto, en el campo económico. Sí, mire, ese es un ejemplo perfecto de que en Perú avanzamos por bandazos. Por el mal uso y muy mal uso de algunas compañías y algunos gobiernos de ese mecanismo, lo han pervertido y ahora tenemos lo contrario, ¿no? Hasta los buenos pagan por los malos, ¿no? Igual ocurre, por ejemplo, con el tema de la reelección de alcaldes y gobiernos regionales. Claro. ¿No? Por un alcalde, por Ancash, ¿no? Por el gobierno regional de Álvarez. ¿No? Se prohibió la reelección, ¿no? Y que le ha hecho daño al sistema político. Sin duda, sin duda. Porque 4 años para una gestión municipal. Hay esos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en general ese tipo de políticas de bandazos, ¿no es cierto?, se llama, por controlar el riesgo moral de un sector, ¿no es cierto?, acaba con selección adversa. Me estoy volviendo economista, pero eso genera un problema severo de asignación de recursos, ¿no? Es como que un padre llega a su casa, tiene 5 hijos y, digamos, está todo pintada su sala, ¿no? Y como no puede identificar quién ha sido, todos castigados, ¿no?
Y hasta los 4 buenos, ¿no? Que no hicieron nada, que hacen sus tareas, que son buenos niños, están castigados por uno, ¿no? Que fue el pillo, ¿no? Entonces baja el sistema, baja los incentivos a ser bueno también, ¿no es cierto? ¿Puede terminar esto asfixiando, y era la preocupación que se señalaba en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, asfixiando sobre todo a los pequeños? Porque, claro, los grandes medios de comunicación de Lima, de alguna manera, tienen las espaldas financieras para soportar este embate, ¿no? Sí, porque el sector privado grande está en Lima, ¿no? Claro. 3/4 parte del PIB industrial, anunciantes está acá. Exacto. Efectivamente. Pero, digamos, a ver, la municipalidad, las radios locales, los periódicos locales. Sí, yo creo que tenemos que ir a un justo medio, ¿no? No lo que era antes, un libertinaje de los anteriores gobiernos, tampoco este otro extremo, ¿no? Si tú te pones a pensar en muchos ejemplos de la política económica, hay estos casos, ¿no? de políticas donde no se filtra bien, ¿no? Te ponía el ejemplo, por ejemplo, del IGB a la educación. Todos los peruanos, tengan o no tengan plata, es gratis, ¿no? Claro. Si vas a la universidad pública, así seas multimillonario, y vas a la Molina o a la Uni, no pagas nada, ¿no? Y si tienes mucho dinero, tampoco pagas IGB. Entonces no estamos filtrando bien, ¿no? Ese es el problema central. Y en cada segmento vas a ver esos problemas, ¿no? Igual en eso, lo que hablamos al principio, estos regímenes MIPES, unos cuantos pillos están usando el sistema para craquear a la SUNAT y evadir pago de renta. ¿Y entonces vamos a tumbarnos el sistema? ¿O vamos a afinar la puntería, ¿no? Y el Congreso acá ha decidido tumbarse simplemente el sistema en su conjunto. Sí, efectivamente. Que es como te decía, es otro bandazo, ¿no? Tenemos que volver al justo medio. Si no, vamos a tener un zigzagueo que no lleva a buenas políticas. El reto futuro de Perú en la parte de política económica es esto, es la microeconomía, bien pensada, bien diagnosticada y bien ejecutada, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Pareciese muchas veces que gran mayoría de las leyes salen, y no solamente este Congreso, ojo, el Congreso pasado pasó lo mismo con el tema de pensiones que comentabas, ¿no? Claro. Se dan las normas para la tribuna, ¿no? Para que la gente aplauda, pero no tienen un verdadero análisis económico, financiero, legal, de respaldo, el sustento que determine por qué y por qué no estoy haciendo esto. Y no sé si en otros congresos haya pues un tema de asesoría detrás de cada norma que se publica. Sí, efectivamente, todavía Perú está creciendo. Este año va a crecer 4%, el próximo año también seguramente. Pero imagínate con todos estos problemas resueltos, estaremos creciendo 5 o 6%, ¿no? O sea, la microeconomía, la asignación de recursos eficientes sí importa, ¿no? Todavía no está mordiendo a la inversión privada, porque la inversión privada todavía está en boom y Perú es muy rentable en muchos nichos. Pero el día que esos nichos de alta rentabilidad se agoten y tengamos que ver ya hacia adentro, hay muchos nichos de ineficiencia, ¿no? Yo escuchaba esta frase en algún momento en la época del boom económico, cuando bajaba el boom económico en realidad y el precio de las materias primas se fue abajo, decían que la ola nos está dejando ver lo que realmente somos, porque en algún momento, recuerda, con el expresidente García, el expresidente Toledo, los precios, claro, el precio del cobre por encima de los $4, y todo era maravilloso, el Perú era la estrella, el modelo peruano casi, pero bajo eso y realmente, oye, las cosas no venían tan bien, las cosas no están bien. Sí, lo que pasa es que desde afuera, a ver, claro, estamos en un barrio de que hacen malas políticas, ¿no? Aún así Perú destaca, o sea, mientras la región crecía 0, Perú crecía 3, o sea, le sacamos 3 puntos. Claro, mientras la región crecía 4, nosotros crecíamos 7, siempre hemos sacado 3 puntos, ¿no? Pero no es suficiente hacia adentro, es un problema severo de gestión pública, ¿no? Que usted lo ves en los municipios, lo ves en los gobiernos regionales, mucha ineficiencia, la corrupción. ¿Cuál es el dato que tenemos de corrupción según la propia Contraloría? 2% del PBI, o sea, 10% del presupuesto público. Es fuerte, ¿no? O sea, que 10% del presupuesto público se va en corrupción es enorme. De plata. Otro 10% se ve en exoneraciones, ¿no? Entonces, a eso iba con el comentario. La microeconomía nos va a comenzar a pagar facturas, ¿no? Se puede, y ahí me parece importante también lo que quería hacer el exministro David Tuesta, le había apuntado, me parece muy bien, habían identificado cuánto había en exoneraciones tributarias, 16.400 millones de soles al año, una barbaridad. Y ahora se ha dejado de lado también. Y él dijo, solamente quiero 10%, denme 10% de esto que entra a la caja, son 1.600 millones de soles más para el presupuesto. ¿Y qué pasó con eso? Que es todo el impacto del selectivo, ¿eh? Todo el impacto del selectivo de consumo. El alza sí, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Se quedó en stand-by. O sea, a ver, para ser más precisos,
no se ha pedido facultades delegadas para eso. No se ha pedido para que eso. no te delegue no quiere decir que tú no las hagas, no las pienses, no las propongas, ¿no? O sea, Perú tiene que poner en la mesa muchas cosas, discutirlas entre todos, ir avanzando. No es la hora de timorato, ¿sabes? Es la hora de hacer políticas convenciendo a los demás también, ¿no? Sin embargo, hay una crítica que sí me parece válida para el exministro Tuesta, fue las formas. Con este tema del impuesto selectivo de consumo, cómo se dio, digamos, el anuncio, las formas en que se dieron, creo que lo que más generó es pánico, que es realmente una alza concreta, que no se ha dado. Sí, además, de manera un poco, los tiempos no ayudaron, ¿no? El petróleo había subido 50% en los últimos 12 meses y se estaba trasladando al consumidor. En ese momento no aumentas el selectivo, ¿no? Claro. Porque la gente marcha por eso. Claro. La gente no va a marchar porque subió por la OPEP, ¿no es cierto? Sería ridículo que haya marchas en Arequipa, en Trujillo, porque la OPEP subió, hizo que el precio suba. No, eso no hubiera ocurrido. Pero como dice, levantaste el trapo rojo, ¿no? Entonces el toro fue para allá, pues, ¿no? Sí, claro. Explícale a la gente que está subiendo por el precio internacional y no por el subir el selectivo de los combustibles, hazlo cuando el petróleo baja, ¿no? Ahí nadie se da cuenta. Bueno, y lo pone, ¿no? Para ti, ¿ves margen? Esto se le preguntó al ministro de Economía en su momento, pero ¿crees que, dadas las finanzas que tenemos, dada la situación complicada a nivel de déficit fiscal, ves que todavía hay espacio para una subida de impuestos? A ver, el déficit fiscal este año se va a cerrar solito, ¿ah? Los datos de recaudación de IGB y renta son espectaculares. En marzo, abril son espectaculares. Pues la regularización ha sido récord histórico. Han sido 2.000 millones de soles más que el promedio de los últimos 5 años. Y eso va a hacer que ahora los pagos a cuenta de renta van a ser muy altos también. Entonces el déficit fiscal este año se va a cerrar por eso y en parte por los selectivos, ¿no? Entonces la película es bonita. ¿No habría problemas a nivel de las finanzas? A nivel macroeconómico no, y el próximo año debería seguir bajando. Donde sí tengo dudas es que llegue a 1% en el 2021, ¿no? Ahí no es tan sencillo. Tendrías que hacer un frenazo ahí seco. Hay que tomar otras medidas mucho más ambiciosas. Hay tiempo, todavía estamos en el 2018, al 21 faltan 3 años, que tengan que ver con luchar severamente contra la evasión de renta y IGB. Solamente bajando la evasión puedes llegar a la meta fiscal de 2% del déficit del 2021. ¿Tiene dientes? Si no, tendría que subir las tasas, ¿no? ¿Tiene dientes realmente la SUNAT o es cierto esta idea que ronda en la mente de muchas personas que la SUNAT solamente aprieta a algunos y no les cobra los grandazos? No, a los grandazos sí les cobra, no tengas ninguna duda. Tiene un tipo metido ahí todo el día, ¿no? El grandazo no se salva. El problema está en empresas medianas que tienen doble contabilidad, ¿no es cierto? Y solamente declaran parte formal, parte informal. El típico restaurante, ¿no es cierto? Que te puede dar, no te puede dar boleta si no la pides. Eso generalízalo en todos los sectores, ¿no? Ese es el problema general, todo fuera de Lima, ¿no? Bueno, pero ahí tienes un problema también que cuando uno conoce, claro, este típico restaurante... Porque no es tema de tasas, ¿ah? Ojo, pero la tasa de 18 de IGB es parecida a la colombiana chilena, estamos ahí, ellos tienen 18, 19, 16. Claro, pero ellos, digamos... Tampoco renta. Viendo ese restaurante, o sea, tú tienes una persona que ha puesto su emprendimiento y no solamente tiene que vérselas con la SUNAT, tiene que vérselas con la SUNAFIL, tiene que vérselas después también con la municipalidad, entonces tiene una serie de cosas y de preocupaciones que realmente, y volvemos al inicio, ¿no? Cuán complicado, cuán tedioso es ser formal en este país. Ok, hay que hacer la vida fácil. Por eso la SUNAT tiene pensado ya, para ese tipo de empresa, mediana, pequeña, hacer la vida muy fácil en la parte declarativa de impuestos, hacer casi el trabajo, ¿no? Cosa que solo tenga que decir, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, con la parte de la factura electrónica. ¿No? Eso va a ser un avance importante para cobrar realmente valor agregado e impuesto a la renta de esa compañía, ¿no? La tecnología finalmente nos va a salvar, creo yo. Y eso tiene que ocurrir antes del 21 para que haya espacio. Pero ojo, no todo se resuelve cerrando el déficit fiscal. Con eso no aumenta los sueldos de los profesores, de los policías, de los médicos, no mejora la calidad de la seguridad ciudadana, tampoco la educación. Cierras el déficit, ¿no? Hay que cerrarlo, pero con más presión tributaria, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí entran a tallar las exoneraciones y la evasión, ¿no? Bueno, que esperemos que son problemas que el presidente Vizcarra debería heredarle al siguiente presidente del Perú, ¿no? Para terminar, Elmer, ¿tú aceptarías el MEF en este gobierno con Vizcarra? Estuviste voceado, entiendo, antes que tú estás. Fue puro voceo nomás, ¿no? Nada efectivo, nada efectivo. ¿Sigue siendo cercano al fujimorismo? A ver, yo participé hace casi 2 años en una campaña breve de 2 meses y digamos, esa fue mi participación pública, digamos. Ah, ¿pero ya no estás con ellos? No, a ver, tengo relaciones de cercanía, de amistad con algunos de ellos, ¿no?
Perfecto, perfecto, Elmer. Muchas gracias. El director del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba. Vamos a una pausa, volvemos con el congresista Clemente Flores.